Sí, sí, yo creo que hay que iniciar. Perfecto. Si ustedes me dan luz verde, entonces, Raúl, ¿me das Sí, luz verde? adelante. Perfecto. Sí. Pues bueno, ya estamos listos, entonces arranquemos. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, la FENACID y la CENSUECIC, la Coordinadora Nacional de Sindicatos de Educación, de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, y la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología, FENACID, pues se sienten muy agradecidos el día de hoy por todos los compañeros que se están conectando el día de hoy. Veo muchas caras conocidas de centros de investigación, de universidades, y pues bueno, agradezco también a mi compañero Raúl Pérez Ríos, que me va a acompañar en la moderación de este gran foro que estamos haciendo el día de hoy. La conferencia el día de hoy es de derogación del apartado B, alternativas legislativas, y estará a cargo de la licenciada Anita Sánchez Castro, quien, pues bueno, fue diputada de la 64 legislatura, un gran trabajo que realizó en la legislatura anterior, y pues bueno, es como va a quedar el día de hoy esta ponencia. También agradecemos a los compañeros que nos están siguiendo en el canal de YouTube Sutiems 2021 y a los compañeros que nos siguen en Fenacid Medios y Estunam TV. Les cedo la palabra al compañero Sócrates Galicia, secretario de Relaciones del sindicato del Estawach, para que nos indique el programa del día de hoy y además, pues bueno, nos vuelve a hacer la palabra para dar una breve reseña sobre la trayectoria de la licenciada Anita Castro. Adelante, profesor Sócrates. Sí, buenas tardes. Pues esta conferencia que se va a llevar a cabo ahorita forma parte del programa de formación de la Comisión de Asuntos Académicos, Análisis y Formación Sindical, CAFS, de la Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, que pues acá en la CENSUECIC, como le llamamos por sus siglas, pues desde que nació se le ha considerado un elemento central la educación y la formación sindical, puesto que sin ella, ¿verdad? Pues las organizaciones, los movimientos, pues se debilitan. En este caso, ¿verdad? Estamos atendiendo un tema muy importante, que es el de la programación por la Suprema de sustituir la jurisprudencia 196 referente a los trabajadores de organismos. De acuerdo a esta jurisprudencia, debieran ser ubicados en el apartado A del artículo 23 constitucional, y en esta revisión se pretende sustituir la jurisprudencia 196 para determinar que los trabajadores de los organismos públicos descentralizados deben ser ubicados en el apartado B. La parte nace en un contexto de fuertes movilizaciones por allá de los 50 y sobre todo los años 50, el magisterio, los ferrocarrileros, varios trabajadores a instituciones o empresas del Estado, y pues se les coloca en una situación como trabajadores de segunda, puesto que no se les reconocen los mismos derechos que a los del apartado A. En el apartado B, pues nada más por decir, si el elemento no existe al contrato colectivo de trabajo, sin condiciones generales de trabajo que
pues no son exactamente equivalentes, son dos costos distintos, ¿verdad? Para negociar el contrato, esas condiciones generales de trabajo son facultad exclusiva de el directivo de la institución. Negociar las condiciones generales de trabajo también está en una cuestión arbitraria en manos de los directivos. Si ellos consideran pertinente consultar a los trabajadores o a sus representantes, lo hará. Y tomar en cuenta esas opiniones en caso de que decida que sí les va a ver qué piensan, también está en un criterio del directivo. O sea, el directivo considera, se solicitan las opiniones, el directivo considera si toma en cuenta para las condiciones generales de trabajo. Entonces, estas condiciones pues rompen un criterio que está en el apartado A, que es la bilateralidad. La bilateralidad es una condición, un derecho, una facultad de los trabajadores de definir sus condiciones de trabajo. O sea, es un poder, es un poder social, político, para negociar con las autoridades y obliga al patrón o a los directivos a aceptar, ¿verdad? ¿Verdad? Necesariamente las opiniones de los trabajadores y sus representantes, cosa que en el apartado B no hay. Entonces, se pierde la bilateralidad, pues, en el apartado B. ¿Sí? Y la requisa es otro de los elementos, ¿verdad?, que están acaso directivos o las instituciones del Estado pueden reemplazar a todos los trabajadores en huelga, ¿sí?, en caso de que se estalle la misma. Entonces, pues una huelga en donde hay otros que van a hacer el trabajo que yo hacía, pues en esos hechos pues no es huelga, no hay una presión. Entonces, pues son algunas de las situaciones en las que derechos laborales sintetizados en el derecho a sindicalización o organización sindical, el derecho a huelga y el derecho a convención, pues que son los tres pilares del derecho laboral mexicano, se ven sumamente debilitados, ¿sí? En este caso, frente a los directivos de cada una de las instituciones. Entonces, definitivamente, mandar a los, decíamos nosotros, aproximadamente más de 30,000 trabajadores de los organismos públicos descentralizados al apartado B, pues es profundizar la precarización en la que se encuentran y también de las instituciones en donde ellos laboran, que son educativas, son instituciones de salud, de vivienda, de educación superior y de educación también de ciencia, de tecnología, de cultura. Y entonces las consecuencias de esto, pues no solo son vulnerar los derechos laborales humanos de los trabajadores, sino también debilitar a las instituciones. Ahora sí que contribuir y profundizar el proceso de desmantelamiento de muchas de ellas que pues se ha dado en los últimos, ¿verdad?, 40 años con el modelo neoliberal. Bueno, pues yo ahí le dejo y la licenciada, ¿verdad?, ya nos va a exponer algunas alternativas frente a esta situación. Gracias. Gracias, profesor Sócrates. Antes de que inicie la licenciada Anita Sánchez Castro, sí quisiera pues hablar de su trayectoria. La licenciada, pues bueno, su área de especialización es ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Ella es enfermera titulada, tiene una maestría en administración de clínicas y hospitales en la Universidad Contemporánea de las Américas, UCLA. Tiene una trayectoria política en la pasada legislatura, en la 64. Fue representante del Distrito 6 con cabecera en Ciudad Hidalgo, Michoacán de Ocampo. En septiembre de 2018 fue secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. También fue coordinadora de la Subcomisión de Primer Empleo y Discriminación, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, coordinadora de la Subcomisión de Reglas de Operación, integrante de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados,
integrante también de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y también integrante de la segunda Comisión de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública en la Comisión Permanente perteneciente al segundo receso del primer año legislativo. También es integrante de la tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y permítanme, es que se cortó. Ok. Y en Administración Pública, pues bueno, ella fue asesor técnico de proyectos productivos de desarrollo social en Zagarpa, jefa de enseñanza en el Hospital Infantil de Morelia, jefa de enfermería en el hospital en el 97, es parte de su trayectoria, y de su trayectoria privada de 2012 a 2018, pues ha sido odontóloga en su consultorio privado. En las asociaciones que ella conforma, fue secretaria de actas de 2017 a 2018, en la Federación de Organizaciones Mexicanas, Formex, fue presidenta de Reforman Brecas AC 2016, presidenta del Consejo de Vigilancia Elegido San Miguel Taime y también coordinadora de Hacienda y Fiscalización de 2015 a 2017. Y así podemos seguirnos con su trayectoria y podemos finalizar que es una activista social preocupada por los derechos de toda la gente, principalmente en la pasada legislatura que yo tuve el agrado de conocerla. Nos apoyamos bastante en ella para lograr esta iniciativa. Hicimos un foro el 5 de febrero con la diputada, que tuvo mucho auge, muchos invitados, pero creo que ella es la principal que ahorita nos puede explicar de qué se trató. Muchas gracias, bienvenida, licenciada Anita, bienvenidos a todos, enhorabuena y pues deseo la palabra. Muchas gracias, profesor Manuel Escobar. Muchas gracias, Sócrates Galicia, Raúl Pérez, por la invitación, a Ivo López, a todos los que integran precisamente este quórum. Y la verdad es que pues no me queda más para que agradecerles la invitación. Y pues la verdad es que sí estamos preocupados porque, como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia precisamente está a punto de dictaminar lo que es la jurisprudencia 1/96. Y relativo con lo que dice Manuel antes de empezar, sobre todo contextualizar que la Suprema Corte de Justicia está tomando lo que es esta jurisprudencia, pero también algo bien importante y el cual hay que sentirnos orgullosos de todo este trabajo que realizamos en Cámara y que obviamente se va a seguir continuando. Y es relativo a que hay que darle un reconocimiento al ministro Lainez, que fue uno de los más interesados precisamente de participar en escuchar la opinión de 30 sindicatos, directivas sindicales. Más aparte de eso, un favorzote si podrán el audio, apagar su audio. ¿Ya? ¿Listo? Bien, por gracias. Favor, a los compañeros que estén a cargo de la reunión, ¿podrían cerrar los audios de los demás para que no? Creo que se llama Carlos de Jesús quien lo tiene prendido. Ok, sí, por favor, al que se encargue de la conferencia, si puede ir cerrando los audios de todos mejor. Bien, muchas gracias. Bien, continuamos. Ya. Entonces, hay que darle un reconocimiento lo que es al ministro Lainez, porque tuvo su capacidad, la madurez, sobre todo el enfoque analítico de escuchar lo que nosotros en su momento hicimos como un foro en Parlamento Abierto con todas estas organizaciones sindicales, donde expusimos precisamente todos esos motivos que conllevaron a pues actuar de esta manera para que fuéramos escuchados y sobre todo ustedes como trabajadores. Entonces finalmente el ministro Lainez me envía un mensaje donde dice que se va a dictaminar lo que es esta jurisprudencia, pero que están contemplando todas esas opiniones de personal altamente preparado, como fue la barra de abogados que participaron, como fueron los magistrados, los mismos organismos sindicales y nosotros pues en calidad de diputada.
Entonces, afortunadamente, creo que nuestras voces fueron escuchadas. Se envió precisamente un análisis minucioso de toda la problemática, la narrativa de todo el foro. Se le envió lo que fue a la Suprema Corte de Justicia. Finalmente se consiguieron las audiencias con la sala, la segunda sala superior de la Suprema Corte a cargo de la ministra Yasmín, que por cierto, pues no tuvimos una respuesta tan favorable con ella, pero que finalmente nos atendió y que finalmente pues es la proponente de esta iniciativa. Entonces hay que estar bien pendiente de cuál es el dictamen, sobre todo el resultado, porque acuérdense que el proyecto que ellos traían, lo que ya había comentado aquí Sócrates, que era para que estos trabajadores de los organismos públicos descentralizados pasaran al apartado B, pero en un esquema de confianza. Y si pasa en un esquema de confianza, entonces estamos hablando que sería un retroceso laboral de aproximadamente 40 años. Y yo obviamente eso impacta en los convenios internacionales, igualmente en la libre sindicación y asociación colectiva de todos los trabajadores de organismos públicos descentralizados y obviamente del apartado B, que son dos cosas completamente diferentes y que ahorita lo vamos a explicar. Y ahora sí, si me permiten de favor hacer la presentación y para empezar el tema. Bien, bueno, pues ahí se nos fue esa imagen que no debería de ir ahí, ¿verdad? Pero bueno, esta iniciativa es una reforma al artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. ¿Y por qué nosotros principalmente impulsamos esta iniciativa? Pues sobre todo porque dominamos el tema, somos luchadores precisamente de clase, es decir, de clase sindical, en el cual pues vemos precisamente todas estas brechas con todas las ambigüedades dentro de la ley que no permiten precisamente dar certidumbre. Entonces, como ustedes saben, el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que todo trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, no importa la preparación técnica, profesión u oficio. Y a veces lo confunden con el término de trabajador, entonces son dos conceptos completamente diferentes. El de trabajador o trabajadora, pues es en este caso la persona física que presta a otra persona físico-moral un trabajo personal o subordinado. Y aquí dentro de este apartado precisamente entra lo que es el trabajo subordinado, porque acuérdense que los trabajadores al servicio del Estado pertenecen lo que es en este caso a ser el sector público, ya sea como lo habían comentado aquí, ya sea educación, ya sea los trabajadores al servicio del Estado como son los del ISSSTE, como son los de la Secretaría de Salud, e igualmente los del Poder Ejecutivo, y hasta ahí, porque ya los de Sedena y estos del Poder Judicial ya se clasifican en otro apartado especial. Entonces, la que sigue, de favor. Bien, entonces, ¿no se pasó una? No, creo que sí vamos bien. A ver, la anterior, por favor. En cuestión del impacto, lo que les comentaba, si nosotros hacemos un análisis minucioso de lo que son los organismos públicos descentralizados, como lo que es dentro de este régimen laboral que tenemos, acuérdense, los organismos públicos descentralizados constitucionalmente nos dice que pertenecen al apartado A. Organismos públicos descentralizados. ¿Cuáles son esos organismos públicos descentralizados? Son todos aquellos que forman parte de la ley paraestatal de las entidades federativas, ¿sí? ¿Como cuáles? Ejemplo, los del sector salud y los de educación. CECITEM, por ejemplo. Vámonos con lo de educación. CECITEM. En este caso tenemos trabajadores que casi la mayoría
son del Estado. Es decir, aunque sean parte de los organismos públicos descentralizados, su partida presupuestal es directamente del Estado y eso los acota. Ellos ya no pueden expandirse más allá. Inclusive la misma Secretaría del Trabajo, si quieren formar un sindicato, digamos, nacional, acotan ese derecho, dado que son trabajadores, a lo mejor al servicio del Estado, pero de los organismos públicos descentralizados que están regidos por la ley paraestatal de las entidades federativas. Entonces, eso no permite precisamente que este tipo de trabajadores puedan expandir un sindicato nacional. Pero ahorita lo vamos a explicar más adelante. Por eso la importancia de ir entendiendo la iniciativa. Después, esto donde dice 2 décadas, a partir de 2 décadas, hay la confusión, sobre todo con los laudos, dentro de las juntas locales, dentro de los tribunales laborales. Entonces entra la confusión y el desacuerdo entre los jueces. Entre los jueces, mismas autoridades laborales, incluyendo hasta los mismos sindicatos, porque si un sindicato, una vez que tiene algún problema de tipo de registro, por ejemplo, y que estos sindicatos dicen, pues es que si yo tengo este tipo de trabajadores de los organismos públicos descentralizados como OPDs y quiero formar un sindicato, pero entonces al momento del registro, ¿qué pasa? Que la autoridad lo que generalmente dice, es que tú no cabes en este apartado, te vamos a mandar al apartado B, o a lo mejor te dejo en el apartado A, pero te freno o te limito en ciertas prestaciones. Y ustedes saben que todos los organismos públicos descentralizados, por ley, la Constitución así lo avala, que estos trabajadores, de hecho, tienen derecho a un contrato colectivo de trabajadores. Mientras que los del apartado B, que son todos los trabajadores al servicio del Estado, ellos no, ellos son de forma unilateral y están regidos por las condiciones generales de trabajo. Ahora, ¿por qué doctrinarios? Hay muchos doctrinarios, lo que son desde mismos de los tribunales, lo que son igual la barra de abogados, por ejemplo, la asociación de abogados de diferentes estados de la misma federación, y que sin embargo no llegan lo que es a encuadrar precisamente dentro de la ley un respaldo para este tipo de trabajadores. Entonces, por eso nace la iniciativa, incluyendo los mismos legisladores que también se encuentran, dice, pues es que para dónde o cómo le hacemos, si pertenecen al apartado A o pertenecen al apartado B. Pero la Constitución es muy clara, dice que los organismos públicos descentralizados pertenecen al apartado A. Nada más que tiene pues ahí obviamente sus candados. A la que sigue, de favor. Entonces, acciones conceptuales, fíjense, las diferencias ahí son o diferendos judiciales también, porque acuérdense, ante un laudo de un trabajador que es despedido, a lo mejor injustificadamente, que casi por lo regular es injustificadamente. Entonces, es allí donde entra, si aplica el régimen o no aplica, si aplica el régimen del apartado A o se aplica el régimen del apartado B. Entonces los tribunales juegan en este caso juegan con los trabajadores y finalmente son laudos que se llevan años y más años y luego a veces que ni se resuelven o lo que tratan es de enfadar al trabajador. Entonces la que sigue, de favor. Ahora bien, dice, el artículo 1 de dicha ley amplía de manera injustificada los dos
Ya puede activar el micrófono, licenciada Anita. Hubo ahí un problema técnico y Sí. eso impidió Sí. que se... Pero ya puede reiniciar, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, a veces esto pasa, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor, pues espero. Ajá. Síndrome de la cabeza explosiva más pérdida de visión. Si pueden continuar la siguiente diapositiva. Y de hecho me sigue apareciendo en la pantalla que el anfitrión no permite que los participantes reaccionen. Está bien, pero ya nos permitió a nosotros. Muy bien. Entonces leo este párrafo que dice, artículo primero, dice, la presente ley es de observancia general. Fíjense, observancia general. Cuando se dice que es de observancia general, quiere decir que es para las dependencias federales y para las dependencias estatales, es decir, también para las entidades federativas. Dice, para los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes de la Unión, tenemos 3 poderes de la Unión, ¿sí? Del gobierno del Distrito Federal, de las instituciones que a continuación se enumeran. Y ya después ahí sigue Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado. ¿Y por qué creen ustedes que incluyen a estas también? Bueno, lo explicamos. Recuerden que nosotros, trabajadores al servicio del Estado, nosotros debemos de cotizar al ISSSTE y cotizamos. Pero ¿qué pasa? Que hay trabajadores de los organismos públicos descentralizados, principalmente los que pertenecen a la ley paraestatal, de las entidades federativas, cotizan al Seguro Social, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí ya la disparidad, aquí contextualmente. Y después nos dice, a las juntas federales de mejoras materiales. Después nos dice Institución Nacional de la Vivienda, o al Instituto más bien Nacional de la Vivienda. El ISSSTE, que es FOBISSTE, tiene vivienda, y lo que es el Seguro Social también tiene lo que es el Infonavit. Entonces, todos aquellos trabajadores de los organismos públicos descentralizados que lo regula la ley paraestatal de las entidades federativas, ellos cotizan lo que es al Seguro Social y por lo tanto ellos tienen derecho a Infonavit. Pero los trabajadores del apartado B que cotizamos al ISSSTE, entonces tenemos el derecho al FOBISSTE, ¿sí? O a vivienda por parte de FOBISSTE o el Fondo de Vivienda. Después, aquí nos dice, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, porque también ya se toman ahora en cuenta para todo por la inclusión. Luego, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, aquí es donde está lo mero bueno. Luego, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno e Infantil, Máximo Ávila Camacho y Hospital Infantil. Esto es porque nació en aquel entonces, en 1937, 1940, si mal no recuerdo, que fue cuando se dieron los organismos públicos descentralizados. Y eso porque nada más había un solo apartado para estos trabajadores. Entonces ahí en ese momento decidieron, bueno, que pues hiciera un apartado especial y nace lo que es el apartado A. Y ahí viene todo lo demás porque ni siquiera lo hicieron completo. La que sigue, de favor. La siguiente diapositiva. Bien. Después está la del máximo tribunal. Si aquí miren, si los organismos públicos descentralizados son organismos paraestatales configuradas como personas de derecho público, ahí esa parte. Cuando hay un juicio, o un laudo, más bien tanto un juicio, un laudo, un proceso. Aquí en esta parte, a veces dentro de, contextualmente hablando, a veces dicen, pues es que tú no perteneces al derecho público, cuando aquí la ley te dice que sí. O sea, los organismos públicos descentralizados son de derecho público, no le puedes negar el derecho ni a la defensa, ni a una procesal, etcétera, ¿sí? Luego después te dice, la integran la Administración Pública Federal, es decir, lo que es todas estas personas de derecho público, la integran la Administración Pública Federal, esa es una.
Y luego después dice, no forman parte del Poder Ejecutivo, y aquí explico esta parte. Dice, no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, el artículo 80, 89 y 90 constitucional. ¿Quién de ustedes la tiene por ahí a la mano? Si no, ahorita lo comentamos. Dice, las entidades paraestatales no despachan los negocios del orden administrativo relacionado con las atribuciones del titular del Ejecutivo. Aquí, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que en este caso, cuando nosotros como directivas sindicales que llevas un laudo de un trabajador, y si este trabajador es del orden federal, entonces se tiene que aplicar la ley del orden federal. Y si es del orden estatal, se tiene que aplicar el estatal. Es decir, tú tienes que clasificar qué trabajadores son de las entidades federativas o organismos públicos descentralizados y qué trabajadores pertenecen a la federación. Ejemplo, en la Secretaría de Salud tenemos trabajadores de 5 categorías. Estamos hablando que son los federales, después de allí vienen los homologados, que también se les contempla federales, pero sin algunas prestaciones. Después vienen los regularizados, después vienen los formalizados y luego los de contrato por honorarios. Entonces tenemos 5 modalidades. Y de esas 5 modalidades, nada más los que son federales, nada más son los que son de base federal o contrato indefinido, y los No se escucha, Anita. Ahorita estamos tratando de restablecer comunicación con ella para ver, parece que tuvo problemas con su señal. Problemas de conexión, porque se oye así. Sí, parece que hay problemas de conexión porque no se escucha nada. Sí, permítanos unos minutos. Ahorita ya estamos comunicándonos con ella para ver qué problemas tuvo con su señal de internet mientras se restablece y volvemos a tener comunicación con ella. Les informamos que están presentes compañeros del CITA UNICACH, compañeros de... Ah, ya regresó. Ay, Ahorita perdón, vamos. creo que tengo Adelante. fallas con mi red. Sí, mil adelante. disculpas. Adelante. Bien, Adelante. entonces la siguiente diapositiva. Después dice, esta interpretación se corrobora con el segundo párrafo del artículo 90 constitucional, el cual dispone que las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre estas y las secretarías de Estado, reafirmando así que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, ya sea federal o local. Sí se entiende, ¿verdad? Lo que estamos explicando. ¿Sí? Después la otra. La que sigue. Dice, es por ello que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha disipado toda duda. En ese sentido, establece mediante jurisprudencia que dichas relaciones laborales, al no emanar del Poder Ejecutivo, porque únicamente acuérdense que emanan del Congreso de la Unión, lo que platicamos casi al principio de la ponencia, y que deben de regirse por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política. Y esta jurisprudencia, que es la que hablamos, la novena época, instancia, segunda sala, que es a donde va a parar precisamente esta jurisprudencia de la diagonal 196. Y pues allí tienen ustedes los datos para que la puedan seguir, la puedan consultar. ¿Sí?
Pasamos a la siguiente diapositiva, que es los organismos públicos descentralizados de carácter federal, su inclusión en el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es inconstitucional. Entonces, la Suprema Corte de Justicia la declara como inconstitucional. En el Congreso de la Unión... Disculpa, licenciada. Adelante. Sí, nos esperamos un poquito. Bien. Entonces, entramos como tal a lo que es la iniciativa. Lo que acabamos de dar es un panorama general de la problemática que se encuentra en necesario que esta reforma realmente se apruebe y que precisamente se quedó pues ahora sí que en el tintero, como luego dicen, pero hay que empujarla. Tenemos diputados, tenemos diputadas que están interesadas precisamente en el tema, pero ahora yo creo que lo más prudente que se puede hacer es hacer un enlace con estos diputados y proponerles precisamente que pasen esta iniciativa donde ustedes como sindicatos juegan un papel muy importante, pero también les sugiero que con este tema ustedes dentro de todas estas organizaciones sindicales hagan un foro, inviten a legisladores, sobre todo de la Comisión del Trabajo. El presidente en función es el mismo que estaba anteriormente en la legislatura 64. Entonces, pues yo creo que si se le hace la petición con él para que retome esta iniciativa, no importa que él la presente, porque finalmente tienen una fecha de vencimiento y de hecho pues ya está vencida, porque no se pasó al pleno, se votó en la comisión, está votada en la comisión y fue aprobada, pero en el pleno no, se nos quedó ahí, en mesa directiva, pero hay que retomarla, ¿sí? Entonces entramos como tal a la iniciativa, que nos dice organismos descentralizados de carácter federal, su inclusión en el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado es inconstitucional. Y luego aquí nos explica el por qué, dice, el apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los poderes de la Unión y del gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que se sujeta al régimen laboral burocrático, no solo a los servidores de los poderes de la Unión y del gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que, aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del poder ejecutivo federal, cuyo ejercicio corresponde conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, al presidente de la República, según atribuciones que desempeña directamente por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, fíjense, estamos hablando, ya ahorita ya se pasó hasta lo centralizado, como son las secretarías de Estado. Acuérdense que ahí tenemos trabajadores también al servicio del Estado. Y por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional. Entonces es ahí donde entra la ambigüedad y por eso en esos laudos que se llevan en los tribunales, entonces de que quieren pues los jueces los envían al apartado B o los envían al apartado A. Si los envían al apartado B, entonces es un proceso muy largo que se llevan años, 5 o 10 años a veces para concluir un laudo. Ahí bueno, ya como tal les dan ahora sí que a veces su liquidación o en este caso a veces sueldos caídos, según cómo manejen el tema los jueces o cómo lo entiendan o cómo lo quieran interpretar, y es allí pues donde entra toda esa ambigüedad.
Después hablamos de otra jurisprudencia, la que sigue, por favor, que es la P/J98-2004 del Pleno de la Suprema Corte. Recordó que conforme a la fracción 31, inciso B del apartado A del artículo 123 constitucional, laborales de los miembros de los organismos públicos descentralizados deben regirse por el apartado A, independientemente de que tales organismos cuenten o no con atribuciones para emitir auténticos actos de seguridad que puedan afectar la esfera jurídica de los gobernados, ¿sí? Entonces, ahí en la parte un poquito donde viene lo último, allí les dice organismos públicos descentralizados. El hecho de que presten servicios públicos o que no persigan fines lucrativos no incide en el régimen laboral entre ellos y sus trabajadores. Y ahí entra la jurisprudencia, la 1/96, la jurisprudencia P/J98-2004. Entonces, ¿qué significa esto? Que con esta jurisprudencia ustedes son los únicos que se pueden amparar. Entonces, por eso los laudos pues se van, porque afortunadamente, aunque tengamos las leyes dentro del Congreso de la Unión, también la Suprema Corte de Justicia tiene facultad, en este caso, para la revisión, vigilancia y demás, y también para poder dictaminar en caso de que haya una falla dentro de esa ley. Por eso dicen que las leyes, bueno, pues son de hecho corregibles. Ahora dice, la que sigue, por favor. La presente iniciativa, aquí viene lo importante de que ustedes tienen que pues tener bien toda esta información, entenderla perfectamente para que la puedan defender, que dice, la presente iniciativa tiene 3 objetivos fundamentales. Y dice 1, armonizar nuestra legislación burocrática. Es decir, delimita lo que es trabajadores del apartado A y trabajadores del apartado B. Todos los trabajadores del apartado B, la ley es muy clara, dice cuáles son sus prestaciones. Pero los del apartado A, lo que les comentaba, o sea, algunos dentro de los tribunales, los jueces en este caso, de que quieren, los envían a las juntas, otros a los tribunales. Entonces es ahí donde entra la disparidad. Entonces de esto se trata precisamente la iniciativa. Y nada más contextual, que hasta el final se va a ver ahí, se los explica. Luego, y esto que va a generar, miren, si nosotros logramos que esta iniciativa pasara, entonces reduciría sensiblemente la carga de trabajo. La carga de trabajo para el trabajador. Acuérdense que la carga del trabajo es en este caso los elementos de prueba. Entonces, los elementos de prueba del trabajador, ahorita con las nuevas leyes, ya con lo que nosotros hicimos también, esos van a favor del trabajador, pero ahora se requiere que en esta iniciativa se plasme, porque estamos hablando de los trabajadores al servicio del Estado, ya sean OPDs o sean del apartado B. Entonces, esta, por ejemplo, de reducir la carga de trabajo, esta ya está dentro de la reforma que se hizo el 1 de mayo del 2019. Entonces, toda esta parte ya va conducida para que el trabajador tenga las herramientas de prueba, porque acuérdense que anteriormente no les permitían elementos de prueba, era nada más la acusación directa del patrón y te despido. Entonces, ahora sí, el trabajador está obligado y tiene también la oportunidad de presentar sus elementos de prueba. Ahora el otro 3, el cambio de régimen de los trabajadores de las empresas y organismos descentralizados al apartado A del artículo 123 constitucional. Es decir, este cambio de régimen para fortalecer a estos trabajadores de los organismos descentralizados con el apartado A, entonces ahí se cumple principalmente la pluralidad sindical también. Y puede aperturar infinidad, que ahorita vamos a hablar un poquito de pluralidad sindical, porque estas dos iniciativas irían de la mano. Ya tenemos la de pluralidad sindical, pero esta aún no está. Sin embargo, pluralidad sindical ya la está retomando la Secretaría del Trabajo para todo lo que se viene de sindicalismo, pero en relación con este del artículo 1, pues todavía quedan todas estas brechas mientras no se pueda pasar esta iniciativa.
Y después, ¿qué beneficios se tendrían? Los beneficios que se obtendrían con esta iniciativa es que se rompería la unilateralidad. La unilateralidad son las condiciones generales de trabajo, que las tiene la Secretaría de Salud, las tiene el ISSSTE y algunas otras paraestatales, incluyendo las de educación. Entonces, si se logra romper eso, entonces pues van a ser beneficiarios de derecho de huelga, de la negociación colectiva. Y muchos dicen, ¿qué es la negociación colectiva? Acuérdense que hoy ya tenemos pues nuevas leyes, la del 1 de mayo del 2019, donde se incluye la negociación colectiva, que es más que nada los sindicatos con su directiva sindical llegan lo que son a los acuerdos para poder, en este caso, gestionar lo que son esas prestaciones laborales, las que están dentro de ya de la ley, pero a veces pueden negociar algunas otras, pero lo tienen que hacer de forma colectiva, no únicamente las directivas sindicales como anteriormente se los hacía, y que para ahora pues hay nuevos reglamentos y que eso los tiene muy específicos lo que es la Secretaría del Trabajo, ahí tiene sus lineamientos. Luego dice, acceso a mecanismos imparciales de solución de controversias. Entonces, cuando dices acceso de mecanismos imparciales, pues quiere decir que la ley se va a aplicar para todos de igual manera, ¿sí? Entonces, eso va a permitir que estemos hablando de libre también, de libre sindicación. Ahora, tenemos otra, la que sigue, por favor. En el apartado, para hacer un comparativo, en el apartado B tenemos huelga nula. En el apartado A tenemos derecho a huelga. Por ejemplo, en el apartado B te dice huelga nula, pero ahí también 2/3 partes de los trabajadores son los que pueden en todo caso llegar a hacer un paro, pero no es huelga, es un paro de alguna unidad, pero no precisamente este apartado te dice que vas a hacer no está permitida en pocas palabras pues la huelga, ¿sí? Mientras que en el apartado A sí, ¿por qué? Porque puedes emplazar a la empresa o puedes emplazar en este caso a un instituto que es un organismo público descentralizado, como cuáles, por ejemplo, los de salud, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, por ejemplo, el Instituto de Perinatología, etcétera, ¿sí? Entonces, esto da más certeza jurídica lo que es en el apartado A que en el apartado B. Y es a lo que queremos llegar en esta iniciativa, para que todos aquellos trabajadores al servicio del Estado, sean OPDs o sean en el apartado B, tengan personalidad y certeza jurídica, porque no la tienen por estas ambigüedades que hay. Ahora, en el apartado B dice, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje declare que se ha producido esa violación. Es por ello que una huelga bajo el apartado B no ha incurrido jamás, ni ocurrirá en tanto no existe una profunda reforma al texto constitucional. Sin embargo, en el apartado A, acá sí tendríamos certeza jurídica. Por eso la importancia de mantener a los organismos públicos descentralizados dentro del apartado A. ¿Sí me explico? ¿Sí? Después, negociación colectiva unilateral. Es decir, en el apartado B, únicamente son lo que ya comenté, las condiciones generales de trabajo. ¿Y con quién creen que se hacen los convenios de las condiciones generales de trabajo? Pues estas se hacen en el Congreso de la Unión, y hoy en día con las nuevas leyes se hacen directamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Anteriormente eran directas para el presupuesto, para todas las prestaciones de aquellos trabajadores como el aumento salarial y demás, se hacían bajo los convenios en el Congreso de la Unión a través de la FEPSE, que todos yo creo conocemos a la FEPSE. Entonces, posteriormente con estas reformas que nosotros hicimos, lo que fue a la ley hacendaria, entonces hoy en día también se lleva esta negociación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya no tanto con el Congreso, bueno, con el Congreso de la Unión, pues más que nada porque ahí se lleva lo que es el presupuesto como tal, pero el paquete económico sale de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso lo aprueba, ¿sí? En cambio, en el apartado B, aquí se hace una negociación pues colectiva e imparcial, es decir, donde ustedes pueden estar revisando anualmente
formalmente su contrato colectivo y llegar a los acuerdos con la empresa de los organismos públicos descentralizados para adquirir ya sean esas prestaciones. Ejemplo, el más típico, el aumento salarial, ¿sí? Pero pueden conseguir infinidad. Por ejemplo, la iniciativa privada, pues puede conseguir lo que es, por ejemplo, ahorita que está de moda, el reparto de utilidades con la nueva reforma que nosotros aprobamos, que fue la de, en este caso, con todas aquellas empresas de subcontratación, por ejemplo, ¿sí? Y que estos también pues tienen derecho a asociarse colectivamente y pertenecerían al apartado A, ¿sí? El contrato colectivo de trabajadores, pues obviamente dentro del apartado A les daría esa certeza en todos los aspectos, porque allí es donde entran los convenios precisamente de la negociación colectiva, que no es unilateral, que es de forma horizontal, abierta, pero obviamente estamos hablando de recurso económico, y eso pues ya los sindicatos que están en esta modalidad pues tienen que negociar con estas empresas, hablando de organismos públicos descentralizados, ¿sí? Ya los que están en el apartado A, que son la iniciativa privada, ellos no tienen problema. Ellos así se manejan año con año, revisan su contrato colectivo de trabajadores. En el caso de los organismos públicos, una vez llevando esta iniciativa a estos términos, entonces eso va a permitir lo que estamos aquí diciendo, la certeza jurídica para ambos apartados. ¿Bien? Y sobre todo para el apartado A, que es lo que queremos, que se fortalezcan. Ahora dice, la siguiente, por favor. Dice, aunadas aquellas relacionadas con el régimen de pensiones, jubilaciones y otras en materia de seguridad social, son elementos que motivan la presente iniciativa, pues además de ampliar sustancialmente los derechos colectivos de los trabajadores de las empresas paraestatales y los organismos descentralizados, armonizará la ley burocrática con la jurisprudencia en la materia y evitará que los tribunales laborales sigan inundándose de largas y costosas controversias sobre un problema del que la Suprema Corte de Justicia ya tiene solución. Es decir, ¿por qué aquí involucramos lo que es el régimen de pensiones y jubilaciones? Ustedes saben que los trabajadores de los organismos públicos descentralizados y del apartado B son trabajadores que han sido afectados principalmente en sus pensiones y en su misma jubilación. Y ejemplo lo tenemos con los regímenes de seguridad social, por ejemplo, no solamente la de ley 97, están los de mucho atrás, los del 2006, 2009, entonces que nos han perjudicado tanto, y lo peor de todo es que la Suprema Corte de Justicia, no recuerdo el número de la jurisprudencia, pero donde ellos ya dictaminan que no se tome en cuenta el salario mínimo como tal para las jubilaciones ni pensiones, sino que se tome las sumas. Entonces ahí nos deja un compromiso muy amplio económico para todos los trabajadores, porque recuerden que una UMA es la mitad de un salario mínimo. Ejemplo, los organismos públicos descentralizados, apartado A, OPDs, todos aquellos que pertenecen, que cotizan al seguro, tienen 25 UMAs que equivalen a lo máximo, pero en salarios mínimos son 10. Los trabajadores al servicio del Estado, del apartado B, todos los que cotizamos al ISSSTE, tenemos 10 salarios mínimos. Pero entonces aquí es donde entra la afectación también, porque todos aquellos trabajadores que en este caso, ejemplo, vamos a poner un ejemplo, los trabajadores que cotizan al Seguro Social y que tienen un salario arriba de 50,000 pesos. Entonces, esos trabajadores que cotizan al seguro con un salario alto, de alto nivel, ellos no tienen problema. No les afecta en sí tanto a su bolsillo porque ellos ganan más de las 25 UMAs. Pero aquellos trabajadores que tienen un salario muy mínimo de 4,000, de 5,000, máximo unos 10,000 pesos, ellos sí les afecta en su bolsillo el hecho de que sus cuentas de jubilaciones y pensiones los pasen a un régimen de UMAs, porque estamos hablando de mínimos salarios, ¿sí? Entonces, este tema también impacta dentro de esta iniciativa y por eso se menciona. Ahora, que la Suprema Corte de Justicia ya tiene la solución, sí, efectivamente, pero hay que saber cómo lo va a manejar, ¿sí?
Tiene, de hecho, es que la jurisprudencia 1/96 era lo único que realmente se tenía como para darle también certeza jurídica, porque acuérdense que acá en los tribunales laborales toda esta disparidad que hay y lo que ya comentamos, entonces el único elemento para poder entrar dentro de la defensa era la jurisprudencia 1/96. Y al modificarla, pues ahí nos tronaría. La que sigue, por favor. Esto es lo más importante de toda la iniciativa. Ya les dimos todo la exposición de motivos, las generalidades, pero ahora vamos a hablar en su esencia principal de cómo quedaría y el por qué, qué significa el hecho de esta modificación ya como tal en su texto vigente y en su texto propuesto. Y dice el artículo primero en su texto vigente, dice, la presente ley es de observancia general. General quiere decir para toda la República, etcétera, etcétera, entidades federativas, paraestatales, federal y demás. Para los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes de la Unión, del gobierno, fíjense, está tachado todo lo que ya no debe de decir así. Dice, de los poderes de la Unión, del gobierno, antes decía del gobierno del Distrito Federal, de las instituciones que a continuación se enumeran. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores al servicio del Estado. ¿No? Es que aquí le faltó. Y luego para que diga, artículo primero, la presente ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes de la Unión, del gobierno, fíjense, del gobierno de la Ciudad de México. Antes decía de los poderes de la Unión, del gobierno del Distrito Federal, ahora dice del gobierno de la Ciudad de México. Y lo entendemos, yo creo, por qué. Y de las entidades de la administración pública federal que formen parte del sistema bancario mexicano. ¿Y por qué del sistema bancario mexicano? ¿Y por qué de las entidades de administración? Pues simplemente porque dentro del gobierno de la Ciudad de México, sus trabajadores tenemos trabajadores de los organismos públicos descentralizados, pero también tenemos trabajadores del apartado B. Y ejemplo de esto, por ejemplo, hay un sindicato que es de los elevadores, por ejemplo, el sindicato de elevadoristas, que ellos pertenecen al apartado A, pero son un organismo público descentralizado y así sucesivamente. Eso lo pongo como ejemplo. Y luego dice de las entidades de la administración pública federal. Acuérdense que dentro de las entidades federativas también tenemos secretarías de estados que pertenecen a la administración pública federal, que forman parte del sistema bancario mexicano. Todas aquellas que forman parte del sistema bancario mexicano, en el cual se ve pues precisamente todo lo que es el presupuesto para lo que ya comentábamos, para lo que es las jubilaciones, las pensiones, los mismos salarios, etcétera, que se va rigiendo por ahí. Entonces, lo medular de la iniciativa es ese texto que se tiene en negrito. Y nada más por este texto que se tiene en negrito, Hacienda, la Secretaría de Hacienda, hizo su análisis y las observaciones que nos hizo es que esta iniciativa tiene un impacto presupuestal, y es cierto, sí tiene un impacto presupuestal, porque el hecho de mantener a los trabajadores en un solo apartado de un contrato colectivo de trabajadores, donde se lleve la negociación año con año, entonces, pues esto obviamente que tiene un impacto hacia el mismo gobierno, porque estamos hablando en este caso de la administración pública federal, ¿sí me explico? Entonces sí tiene impacto. Con este parrafito que tiene así, o sea, ya dentro de la interpretación de la ley, esto es pues muy amplio. Y eso es lo que es su argumento de por cuál no la rechazaron. Pero lo medular de esto, y hay que defender de esto, es que no hay certeza jurídica. Pero como aquí se está metiendo no solamente la certeza jurídica, sino también la certeza económica, entonces es una de las partes que pues dicen, no te la podemos aprobar. Pero sin embargo, pues hay que luchar por la iniciativa y qué bueno que ustedes estén interesados en llevarla a cabo y que exijan, porque es un derecho, porque si las organizaciones sindicales no se unen para estos fines, la verdad es que no se va a salir
del embrollo laboral que se tiene dentro de estos apartados. Y principalmente pues el apartado A. Ahora imagínense, desaparecerlo y mandarlo al apartado B, pues también, o sea, les violenta también sus derechos y también es anticonstitucional. Por eso la finalidad de la iniciativa, la esencia principal de la iniciativa es que los organismos públicos descentralizados se mantengan en el apartado A. Ahora ahí les va otra, lo comento. Hace poco, trabajadores del sector salud hicieron un sindicato que se llama CIU-SINASA, ¿sí? Y este sindicato llamada CIU-SINASA ya viene con la nueva modalidad de las reformas laborales que nosotros impulsamos. No solamente las del 1 de mayo, sino las de pluralidad sindical. Entonces, esta de pluralidad sindical, esta iniciativa la tienen que explotar ustedes. No es cualquier cosa. En cuestión de esa materia, la pluralidad sindical, la verdad es de que nos lo dice en el artículo 23 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ya viene lo que es plasmada, donde el cual deroga el artículo 23 de la ley reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B en el artículo 123 constitucional. Esta ya no viene en las diapositivas. Esta ya se las estoy mencionando porque considero que ustedes la deben de saber porque van de la mano las dos. Ya tenemos la de pluralidad sindical, nos falta esta del apartado B para que en todo caso en los laudos ustedes puedan tener mucho más certeza en todos los aspectos y puedan llegar a lo que es un verdadero contrato colectivo y a una verdadera huelga, porque díganme, ¿quién de los organismos públicos descentralizados realmente prolonga una huelga donde lleguen a buenos acuerdos? Y que digan, no, pues sí, aumento salarial para estos trabajadores del organismo público descentralizado. Se dan los convenios, por ejemplo, teníamos el problema de los trabajadores de educación de la Universidad de Chiapas, de la UCAMICH, si mal no recuerdo, universidad, bueno, es de la Universidad de Chiapas, no recuerdo, sí creo que UCAMICH, algo así. Entonces, con ellos, ellos pertenecen al apartado A, se fueron a huelga por el despido aproximadamente de 35 trabajadores de forma injustificada, con años de servicio desde mínimo 5 hasta máximo de 30 años de servicio. Y ustedes saben que dentro de la educación, pues los contratan año con año, año con año. Entonces, la relación laboral que hay entre estas dos partes, pues a veces no cumple ni siquiera con el contrato de ley que lo establece la misma Constitución y la misma Ley Federal del Trabajo. Por eso es bien importante también checar los contratos laborales, en qué tipo de modalidad está, y de ahí partir para que sepan realmente qué certeza laboral tienen en un contrato de trabajo. Entonces, en cuestión de esta de pluralidad sindical, pues es eso, es el derecho que tienen las y los trabajadores de constituir varios sindicatos para una misma actividad profesional. El Estado tiene la obligación de garantizar la igualdad de todos los sindicatos, otorgando los mismos derechos y obligaciones. Entonces, esto es hablar de pluralidad sindical. Y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, impone condiciones extraordinarias que conculcan en la práctica el derecho de la libertad sindical, contraviniendo el propio artículo 123 de la Constitución. Entonces, es por eso que nace lo que fue esa iniciativa, pero es complementaria también esta otra. Entonces, no sé si me explico, yo aquí concluyo, y si va a haber preguntas, pues hay que contestarlas, ¿verdad? Por ahí les dejo un mensajito que dice: la política requiere de hombres libres que sean capaces de entender, de forjar, de organizar la acción, porque no es lo mismo, sí, voy a organizarme, pero ya ante la acción es otra cosa, para trazar las formas de organización y los fines que una sociedad debe tener. La acción política es el único espacio donde somos iguales, y es cierto, y tenemos leyes para eso, pero hay que aplicarlas, ¿sí? Bien.
Muchísimas gracias, diputada. Es fue una clase más que una conferencia. Hay muchas cosas que se nos van precisamente en ocasiones por el desconocimiento pleno, digamos, del articulado, de cómo viene estructurado. Y es importante que se conozca porque si queremos hacer una modificación en el legislativo, pues sí debemos de conocer un poco las entrañas, ¿no?, de cada articulado, no interpretarlo, porque eso creo que es lo más difícil, ¿no? Para eso están los abogados y que nos apoyan también y nos asesoran. Pero como representantes sindicales creo que es importante comprender cómo está escrito, ¿no? Y para eso, pues bueno, qué mejor que tener estos acercamientos. Me gustó mucho la parte que usted menciona, que hagamos foros, pues creo que ahorita es el momento, ¿no? Normalmente cuando inicia una legislatura, y eso nos hemos dado cuenta por experiencia, hay una muy buena atención y hay un poco de libertad, ¿no? Posteriormente, pues se les va cargando el trabajo a los diputados y ya nos dejan de atender, pero bueno, al principio es la parte plena, ¿no? Para poder conformar todo esto. Y pues bueno, esto tiene que ver lo que hemos mencionado en diferentes foros y en esta última semana, que las movilizaciones de todas las organizaciones como Censuesic, como UNT, como la Nueva Central, la FENACID, pues hemos tenido con más algarabía, ¿no? En esta semana, ¿no? Muy fuerte. Hoy cerramos prácticamente esta semana. El sábado y domingo tenemos unas entrevistas en medios, pero prácticamente lo que hemos dicho al final, y también el compañero Agustín del Stunam, que decía, hay que, independientemente de que se dé a favor o en contra la sustitución de la jurisprudencia, hay que empezar a trabajar ya con el legislativo para modificar este articulado, el primero, que es el artículo primero de la ley burocrática, que usted mencionó, pero nosotros también hemos dicho, pues no solo ese, también el quinto, porque el quinto habla de los académicos, ¿no? O de los investigadores. Entonces ya de ahí ya sacarlos, ¿no? Y que no estemos en esta ambigüedad, que más que nada pues retrocedería estos derechos académicos y laborales de los centros de investigación y sus trabajadores. Muchísimas gracias. Y pues bueno, le cedo la palabra a mi compañero Raúl Pérez. Adelante, compañero secretario. Sí, muchas gracias. Pues vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. No sé si hay algunos interesados en participar en esta parte para hacer algunas preguntas y que las pueda contestar la licenciada Anita. Y en este marco que ya se mencionó, considerando que ya el punto de discusión de la sustitución de la jurisprudencia 1/96 que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el lugar número 2 y que es muy probable pues que ya se pueda estar resolviendo la próxima semana, aún así, suponiendo que decidan sustituir esta jurisprudencia y decidan mandar a los trabajadores de los organismos públicos descentralizados al apartado B, todavía sería una alternativa esta reforma que nos acaba de presentar, esta iniciativa de reforma a la ley burocrática para regresar a los trabajadores de estos organismos públicos descentralizados al apartado A. Esa sería una de las preguntas iniciales y pues si hay alguien más que pueda levantar la mano y le damos igual la palabra para que pueda preguntar. Muy bien. Contesto en lo que piensa, en lo que participa alguien más. Bien, sí se puede, miren. El único facultado realmente para hacer las leyes es el Congreso de la Unión a través de los diputados. Se puede. ¿Por qué está haciendo estas modificaciones la Suprema Corte? Él los está retomando más que nada por lo que comentamos, por la ambigüedad que hay entre estos dos apartados. Por eso él lo asume, porque la Suprema Corte tiene esa capacidad de analizar esas leyes y lo que está mal, ellos lo pueden modificar allá a través de jurisprudencias. Cuando ya se presentan varios casos, se llevan a las jurisprudencias. Entonces, en este caso, por eso lo retoman ellos. Pero la verdad es que la Suprema Corte no está facultada para presentar iniciativas. Es el único facultado es el Congreso de la Unión.
La Suprema Corte hace las observaciones, hace el análisis y demás, pero hasta ahí es su función, ¿sí? Y puede dictaminar y puede corregir precisamente para que dé certeza también, en este caso, a estas ambigüedades, para que tengan más certeza jurídica en este caso. Pero supongamos que la Suprema Corte de Justicia se equivoque, entonces ustedes pueden ampararse. Para eso están las instancias, barras de abogados, están sus mismos asesores jurídicos de las organizaciones sindicales para que analicen bien el dictamen, en qué sentido sale, cómo viene, demás, lo empiecen a revisar con punto y coma y demás, para que ustedes puedan presentar los amparos ante la Suprema Corte. O también pueden solicitar a la misma Corte que pues les den audiencias para precisamente no violar su autonomía, porque también son autónomos, pero sí tienen también la obligación de escuchar a la ciudadanía. Hoy en día ya la Suprema de Corte ya se involucra, anteriormente eran como muy cuadrados, ahora ya con todo esto ya cambia la dinámica, ¿verdad? Entonces, es nada más buscar los mecanismos adecuados para que ustedes puedan hacer la gestión ante la Suprema Corte si el dictamen no saliera a favor. Porque otra de las cosas, vamos a suponer que la Suprema Corte realmente diga, los organismos públicos descentralizados los vamos a vamos a pasar al apartado B. Para empezar, está violentando el artículo 80 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Entonces, no creo que la Suprema Corte también se preste a esto, pero si en dado caso que fuera el caso, entonces ahí es donde entra el amparo. ¿Sí me explico? Ok. Muchas gracias. Bien, le voy a dar la palabra al compañero Daniel Capdeville, si quiere preguntar, y después se prepara José Juan Abarca, por favor. Adelante, tienen 3 minutos máximo para preguntar, por favor. Gracias, buenas noches, saludos a la diputada, saludos a todos. Mi pregunta es, nosotros que somos trabajadores de un organismo descentralizado, pero que pertenecemos a la administración del gobierno de la Ciudad de México, ¿estaríamos contemplados en la iniciativa que nos está presentando la diputada para, de alguna manera, corregir lo que pudiera ser el fallo de la Suprema Corte la próxima semana? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es el amparo al que hace referencia la diputada por si la Suprema Corte de Justicia falla en contra pues de nosotros, enviándonos al apartado B. ¿Ese amparo tendría que ser colectivo o sería un amparo individual? Entonces, esas serían mis 2 preguntas. Muchísimas gracias. Ajá, sí, gracias. Mira, si tú eres, ¿cómo pueden ustedes identificar si son organismos públicos descentralizados o no? Es bien sencillito, bien sencillo. Te vas al Diario Oficial de la Federación. Tú, como eres trabajador del gobierno de la Ciudad de México, entonces ahí, cuando a ti te dan de hecho tu contrato como trabajador, allí te marca a qué perteneces, si eres un organismo público descentralizado o no lo eres. Si eres un organismo público descentralizado, entras dentro de esta iniciativa y te conviene, ¿sí? Te conviene. Si no eres un organismo público descentralizado, porque en el Diario Oficial de la Federación te lo dicen los trabajadores, de hecho todo se da por decreto. Los decretos los emite, en el caso del gobierno de la Ciudad de México, lo puede emitir la jefa de gobierno, lo puede emitir el mismo Congreso de la Ciudad de México, en este caso. Entonces, todo es cuestión de revisar dentro de la Gaceta, según tu modalidad de trabajador, si eres un organismo, porque es lo primero que ustedes deben de hacer, qué tipo de trabajadores son, ¿sí? Identificar el tipo de trabajador que son. Si son un trabajador, vuelvo a repetir, del organismo público descentralizado, lo regula la ley paraestatal de las entidades federativas, pero son de ordenancia pública, ¿sí? Entonces, eso permite que ustedes entran en un apartado especial que es el apartado A, ¿sí? Y eso les da certeza jurídica, al entrar a esta iniciativa. Cuando esta iniciativa, si se llevara a cabo,
ustedes estarían del otro lado porque tendrían de verdad lo que no se tiene en ningún otro lado más que los trabajadores de la iniciativa privada, que eso sí gozan, como les comentaba, hasta de la PTU, en este caso. Y en cambio, los trabajadores de lo que es toda la función pública o como la administración pública, federal, estatal, no goza de lo que goza la iniciativa privada, aunque sus sueldos sean más mínimos, ¿sí? Sin embargo, si nosotros llevamos este punto, esta iniciativa hacia allá, pues la verdad es que favorece a todos, tanto a los del apartado B, pero principalmente es el fortalecimiento al apartado A. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que les comentaba, me regreso tantito a pluralidad sindical. Pluralidad sindical quiere decir que tú puedes hacer un sindicato con el mismo giro, es decir, del mismo sector salud, por ejemplo, pero en sector salud está el ISSSTE, está el seguro, está la Secretaría de Salud. Pluralidad sindical son 3. Ahora, educación, ¿cuántos tienen? Educación tienen CECITEN, tienen las universidades, tienen los bachilleres, o sea, es de la misma línea educativa. Pluralidad sindical va para allá, va para esto, para que ustedes puedan hacer un sindicato relativo con esto, pero tienen que definir bien el tipo de trabajador, ¿sí? El tipo de trabajador, si es del organismo público descentralizado o es de la federación. No sé si me explico. Ahora, para lo que es una demanda, cuando es colectiva, no aplica. Las demandas tienen que ser individuales, pero colectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 50 trabajadores que al mismo momento, al mismo día, meten su demanda, pero de forma individual, ¿sí? No en un paquete jurídico, porque eso no aplica. Como el juez, de hecho, dentro es un error que se comete, y lo han cometido varios abogados, a veces defensores de lo laboral. Entonces, no hagan eso. Es decir, la organización sindical puede decir, ok, el lunes que viene vamos a meter 50 demandas. Pero esas 50 demandas, cada trabajador la tiene que hacer de forma individual. Y colectivo quiere decir esos 50 personas que metieron su demanda. ¿Sí me explico? Sí, no sé si pudiera comentar algo rapidísimo o hasta la segunda ronda, como me digan. Pues si quieres de una vez para cerrar y pasar con el otro compañero. Sí, gracias. Sí, diputada, sí, nosotros somos trabajadores académicos del el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y sí estamos en el apartado A, es decir, somos de un organismo descentralizado que pertenece al gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, ya me queda claro que entonces la iniciativa que se está presentando sí nos favorecería a nosotros. Lo que no me quedó claro fue con respecto al amparo en caso de que la Suprema Corte de Justicia fallara la próxima semana en contra de nosotros, pasándonos al apartado B, el amparo tendría que ser no demanda, sino el apartado, no el apartado, el amparo. El amparo, perdón. Tendría que ser colectivo, como sindicato, nos ampararíamos o tendríamos que hacerlo de manera individual. No, mira, te explico cómo va. Tú perteneces a tu sindicato. Tu sindicato tiene su cuerpo jurídico. Tu cuerpo jurídico te va a decir, ¿sabes qué? Firma la demanda. Y tu cuerpo jurídico o tu representante jurídico del sindicato, él es el que va a llevar la demanda como tal, él sabe cómo hacerla. Colectivo se refiere a la cantidad de trabajadores, ¿sí? A eso se refiere. Todos los sindicatos hoy en día ya tienen libre sindicación y asociación colectiva por la reforma que nosotros impulsamos de pluralidad sindical, donde derogamos el artículo 23 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ¿sí? Entonces, ese principio ya se cumple también dentro de los tribunales, porque ya está hecha. Entonces, en el caso de ustedes, que son de educación,
y que quieran meter su amparo, entonces el abogado es el que tiene el carácter legal como representante del sindicato para llevar el laudo o para llevar el proceso, ¿sí? Y lo tiene que hacer de forma individual. Es decir, ¿cómo te llamas tú? No te veo. Daniel Capdeville, para servirle, Ok, Daniel. diputada. Tú, Daniel. Es decir, Daniel, yo quiero meter mi amparo. Entonces, tu abogado te va a hacer toda tu demanda con tus datos tuyos, donde tú, Daniel, estás presentando un amparo por esta situación. Y luego se va con tu compañero, a lo mejor Jorge, ¿sí? O aquí Oscar, y que diga, pues ahora hacemos la demanda de Oscar, ahora hacemos la demanda de Jorge, ahora hacemos la demanda de Manuel, ahora la de Raúl, ahora la de Juan, y así se va. Y el abogado tiene que hacer la demanda de cada uno de ustedes. Y tiene que presentarla de forma individual. Pero cuando estamos hablando que se dice colectiva, es decir, la cantidad de demandas que mete en un solo día. Ya estamos hablando que de ese sindicato a lo mejor son 50 y esas 50 son esas demandas que van ahí, esas 50 que van ahí, pero cada una individual, cada una tiene su particularidad, porque en este caso, pues tú eres Daniel, en este otro caso, Oscar Sandoval García. No sé si me explico. ¿Sí? Sí, muchas gracias, diputada. No, de nada. Bien, le damos la palabra al compañero José Juan Abarca, por favor. Sí, está José Juan. No te escuchas, José Juan. Ya tienes desactivado tu micrófono, pero no te escuchas. Me parece que tiene problemas con su audio. Uh-huh. Bueno, no sé si hay otra pregunta más. Quiero mencionar, a ver si ahorita José Juan logra reactivar su micrófono. Están presentes integrantes de al menos 17 organizaciones sindicales. Está el CITA-UNICACH de Chiapas, el SUTIMBAL, el SUTIEMS, el SUTINAOE, los compañeros del STUNAM, hay compañeros del Colegio de Bachilleres, de CONALEP, de la FENACIT, del CIT-CONACIT, del ASPA-SUTN, del SINADOCO, de CITRA-ITSR de Tabasco, el CIAT-CIAT, el ESTAWACH, los compañeros del SUTIN y los compañeros del CENTEA de la Educación para Adultos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza para Adultos, ¿no? Entonces, bueno, pues si parece que ya se conectaron otros más. Entonces, a ver si José Juan Abarca, ¿ya lograste activar tu audio? Si no, pasamos con el compañero Sócrates, por favor. Bueno, yo quería hacer una aclaración porque es pertinente, ¿verdad? En función de lo que ha preguntado y que bueno, no es solo de ahorita, sino que es muy necesario tener claro, ¿verdad? Ahora sí que, ¿qué es el amparo? Porque pues ahí es donde las confusiones también, ¿no? De muchos que muchas veces tenemos, ¿no? El amparo, que nos quede claro, yo, verdad, les digo, en muchos lados, no es un documento. No es un documento incluso tampoco que se compre, ¿no? Es un juicio. De hecho, lo exacto de ser juicio de amparo. Es un juicio igual que cualquier juicio. Ajá. ¿Y cuál es su ley? Es muy antiguo, pero en la época pues, más reciente en México data del siglo XIX, pero que es común a muchos países, ¿no? De que se declararon repúblicas democráticas, en donde se establecen en esas constituciones derechos que, si ustedes se acuerdan, en la Revolución Francesa, los derechos del ciudadano, ¿no? O sea, los derechos del ciudadano son derechos individuales, no son derechos colectivos, como los derechos laborales de sindicalización, de huelga, son derechos colectivos, contrato
Entonces, nosotros, como es la libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de credo, todos estos están en general en los primeros 29 artículos de la Constitución. Antes se les llamaba garantías individuales. Correcto. ¿Verdad? De ahí su nombre. Garantías individuales. Y al juicio se llamaba juicio de garantías, ¿no? Entonces, ¿para qué se desarrolló este juicio de amparo o juicio de garantías, que es lo mismo? Bueno, pues para proteger al individuo frente a los actos arbitrarios del Estado y las autoridades en cualquiera de los tres poderes, en este caso de los tres poderes de la Federación o de la Unión, ¿sí? Entonces, ¿qué defiende el amparo? Pues las violaciones a estos derechos, ahora llamados derechos humanos, ¿verdad? En la reforma constitucional de 2012 cambió el concepto de garantías individuales a derechos humanos. Entonces, pero el juicio de amparo sigue siendo válido para defender esos derechos ahora, así llamados derechos humanos. ¿Dónde ordena el juicio de amparo? En el artículo 103 de la Constitución, ¿verdad? Dice ahí qué es el juicio de amparo en general y para qué sirve. Además de para defender los derechos humanos ahora y garantías individuales antes, también sirve para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno, o sea, entre la Federación y los estados, entre los estados y los municipios, ¿verdad? O de los municipios con el estado, bueno, con la Federación. También para esos límites de territorio, límites de competencias, ¿verdad? De cada nivel de gobierno se dirimen a través, entre otras cosas, del juicio de amparo, ¿sí? Entonces, eso que nos quede claro, entonces, el amparo no es un documento que se compre, es un juicio, entonces tiene varias etapas, las mismas etapas que tiene cualquier juicio. En general hay dos tipos de audiencia. Uno es ahora sí que es una demanda. Cuando yo ingreso la demanda de amparo, pues tiene que ser aceptada. Si no es aceptada, pues es improcedente, ¿no? Y entonces, si procede, me van a dar a una audiencia, ¿verdad? La incidental y luego ahora sí, la constitucional, ¿no? Claro. Son dos audiencias generales que llevan a cabo para todo esto, ¿verdad? Yo, ¿dónde lo aprendí? Bueno, pues porque yo estuve a cargo del amparo en contra de la nueva ley del ISSSTE. Y ahí, pues nos defendimos básicamente en base al artículo 14 de la Constitución, que es el principio de no retroactividad de las leyes. Ese fue el elemento central. Por eso se pudo haber llevado a cabo un amparo en contra de esa nueva ley del ISSSTE. Entonces, eso es lo que yo quería que, entonces, cuando se defiende las garantías individuales, en general, en la parte es individual, o sea, es de cada individuo. No, en general, no proceden los amparos por organismos. Así es. No procede el juicio de un sindicato en su conjunto. Pero sí, cuando nosotros ahí éramos la mayoría del sindicato académicos de Chapingo los que metimos juicios de amparo en contra de la nueva ley del ISSSTE. Entonces se formó un grupo y se estableció un representante común, pero las demandas, ¿verdad? Los juicios de amparo eran individuales. Es correcto. Y eso es donde se establece el grupo, no el colectivo. Bueno, yo les dejaría ahí para que pues a ustedes les quede un poco, bueno, claro y de dónde procede. Hay mucho más, o sea, realmente el tema es muy amplio, pero bueno, no es una especie de un curso de legislación, ni mucho menos, pero sí para que aclaremos y vayamos aclarando los conceptos fundamentales, ¿no? Porque de otra manera, pues estamos desarmados y desamparados frente a una serie de cosas que no entendemos. Y hay otras acciones, pero bueno, Bien, gracias, Sócrates. Vamos a darle la palabra a Manuel Escobar, por favor. Manuel. Sí, aquí ando. Hubiera preferido que hablaran los demás, pero si no, a ver, me adelanto. Yo tengo una pregunta y una aclaración también. La pregunta es, licenciada Anita, ¿cómo impulsamos la iniciativa que en su legislatura dejaron aprobada por la votación de la comisión
cómo llevarla a cabo ahora con la nueva legislatura de esta misma comisión y qué es lo que faltó para presionar al Pleno. ¿Qué recomendación nos daría para no volver a caer en el mismo error y que no suba de su experiencia? Esa es la primera pregunta. Y bueno, y yo nada más quería precisamente agregar esta parte que acaba de mencionar el profesor Sócrates sobre de los juicios de amparo. Algo que precisamente queremos evitar o hemos querido evitar es llegar a esa parte, ¿no? Los juicios de amparo. Porque sabemos que como cualquier juicio no es resuelto de manera inmediata, ¿no? Entonces nos podemos llevar años, pero mientras la afectación ya se está dando, ¿no? Entonces no hay no se detendría, digamos, el ataque, sino ya se estaría dando. El juicio lleva su proceso, pues bueno, eso no. Sí. Nos han comentado, dicen, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es el máximo órgano que decide, no hay nadie más arriba, ¿no? Por eso hay que evitar el golpe antes de tiempo. Y el otro sería la Corte Interamericana. Pero de igual manera también nos han mencionado muchos abogados juristas que es muy largo el proceso, o sea, dicen, no crean que porque ya lo llevaron allá de manera inmediata México va a hacer caso, ¿no? O sea, eso es imposible. Entonces, sí hay que contemplar estas herramientas, pero creo que lo principal es, si no podemos frenar ahorita el cambio de la jurisprudencia, yo creo insistir más bien al legislativo, que es como usted ya lo mencionó, al que le compete hacer ya el trabajo pues sí, legislativo, valga la redundancia, pero de cambiar esta parte de la ley burocrática. Eso nada más es la aclaración que quería hacer y bueno, la pregunta que dejo en la mesa. Muchas gracias. Muy bien. Miren, yo le veo una más viabilidad el hecho de que ustedes se organicen, pero no nada más un sindicato, varios. Inviten a varias organizaciones sindicales. Estamos hablando muchísimas. No estamos hablando de 10, de 15, sino que tengan esa capacidad de quórum, con varias organizaciones, hagan un documento por escrito dirigido al coordinador parlamentario del grupo de Morena para generar una audiencia. Y ustedes pueden, porque aparte fueron testigos de que participaron precisamente en ese parlamento para tocar este tema y la preocupación del cual estamos hablando. Ese es uno de los mecanismos, pero entre todos los sindicatos, entre más sindicatos haya, mucho mejor. O sea, los titulares, generar una audiencia, como les vuelvo a repetir, por escrito, y también esa audiencia tiene que darse con el presidente de la Comisión del Trabajo, que es el diputado Valdenebro, pero su nombre es Manuel Valdenebro. Si no, luego le paso el nombre. Lo tenemos. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces es aperturar esas audiencias con ellos, invitarlos a que se haga un parlamento, sugerirles que les hagan un parlamento abierto con este tema de exclusividad. Y también les sugiero que se apoyen con su cuerpo jurídico. La iniciativa, no recuerdo si ya se las pasé, yo con gusto se las puedo hacer llegar y la revisan completamente. De hecho, la ponencia que les di es un bosquejo nada más de la iniciativa, pero es así como quedó en la Comisión del Trabajo. Hacer la petición al presidente de la comisión que retome esa iniciativa, que la haga suya, no importa que ya no vaya mi nombre, lo importante es que se apruebe, porque es el único mecanismo donde ustedes pueden, pues a través del diálogo y la concertación, llegar a un acuerdo para que esta iniciativa se pase, pero qué mejor que sea por consenso, con el consenso de todas las organizaciones sindicales, porque aparte la necesidad lo amerita. Estamos en tiempos donde el Poder Legislativo tiene esa apertura de diálogo con las organizaciones sindicales, nada más hay que buscar los mecanismos adecuados. Y esto pienso que puede ser muy valioso para todos ustedes. Pero esa es mi sugerencia. La otra sugerencia también es que si en dado caso de que les cerraran las puertas en el Poder Legislativo, porque ahorita estamos a tiempo, ahorita es el momento, porque se tarda muchísimo en el análisis
de una iniciativa, los tiempos, o sea, es un proceso largo. Nosotros nos llevamos alrededor de casi los 3 años y no logramos pasarla. Una porque la pandemia pues nos las frenó, la otra por el tope que nos propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora es bien importante que esté presente en el foro, fíjense bien, si ustedes al solicitar un foro de Parlamento abierto con el diputado Valdenebro, también invítenlo a que invite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es importante que se involucre para este tema de la iniciativa y estudienla bien a profundidad con su cuerpo de abogados, asesores también con otros abogados laboristas y ya si la iniciativa a lo mejor, pues como les digo, o sea, a lo mejor pueda tener sus fallas y si las tiene, pues hay que modificarlas y hay que llegar a acuerdos entre todos los sindicatos, hay que llegar a acuerdos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque estamos hablando de dinero para que esto pueda subsanar también este problema, pueda pasar la iniciativa y esto conlleve precisamente esa estabilidad laboral que todos los trabajadores al servicio del Estado y los organismos públicos descentralizados requieren. Entonces, ese es mi modo de sugerencia para con ustedes y pues yo ahorita ya estoy en función estoy como subdirectora de prevención y promoción a la salud en mi estado. Ya no me voy a poder involucrar prácticamente en estos temas por la actividad tan fuerte que tengo, pero yo por ahí, Manuel, te voy a pasar el contacto para que te pongas de acuerdo con el presidente de Ciucinasa, el sindicato, y ya puedan ustedes trabajar ahí coordinadamente. Y yo creo que les va a aportar muchísimo porque es una persona que sabe mucho, domina mucho el tema. Muy bien, gracias. Vamos a cerrar con 3 últimas participaciones. Sí, perdón. Antes, Raúl, antes de continuar, un comentario de favor. Si en dado caso que la Cámara de Diputados no les diera apertura, se pueden ir a la Comisión a la Comisión del Trabajo Previsión Social de la Cámara de Senadores. Con el senador Gómez Urrutia también por ahí lo pueden gestionar. Tienen que abarcar ambas cámaras para que ustedes puedan llevar a cabo estos foros, invitarlos también a ellos y con el tema medular de la reforma al artículo 1 de la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores. Reglamentaria del apartado B. Muchas gracias. Bien, entonces están los compañeros Morelvi, Mora Elvira y se prepara Juan Antonio Morales y después José Juan, a ver si ya logró arreglar lo de su audio y con eso cerramos, por favor, esta sesión de preguntas. Adelante, Morelvi. Sí, muy bien. Buenas noches a todos. A través de mí hago la pregunta que quiere hacer el maestro José Juan Abarca. Me mandó un mensaje. ¿Cómo podemos documentarnos referente al apartado A y B? ¿En dónde podemos tomar esas referencias? Muy bien. Moreli, es bien fácil. Tenemos la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que la puedes comprar. Mira, yo utilizo una que me es muy útil. Tengo esta, ahorita les voy a esta otra, se las muestro. A ver si le alcanzan a ver en pantalla. Viene muy completa. Es Ley Federal del Trabajo, pero te trae representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que fija los salarios mínimos generales y profesionales. Y te trae otro también, antecedentes del trabajo en México, Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te trae Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Te trae otra ley reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y te trae también las tablas. Entonces esta yo se las sugiero, viene completa. Después tenemos esta otra que aquí te dice Ley Federal del Trabajo Reforma del 2019 comentada.
Esta es del licenciado Arturo Alcalde, de la licenciada Villarreal, Rubí, muy buenas, y Eugenio Narcía. Esta viene también muy bien porque es comentada, es decir, ya te hace el comentario referente a algún artículo, prácticamente te lo interpreta. Entonces, estas dos yo se las recomiendo. Y aquí te puedes documentar. Esta es toda la reforma que nosotros impulsamos el 1 de mayo del 2019. Y esta otra, a mí me gusta más que nada porque viene muy completa con todos estos apartados que tiene. Pero ya hay de verdad para que ustedes puedan estudiar. Muchas gracias. Vamos con Juan Y se Antonio la Morales, por recomiendo. favor. Juan Antonio Morales, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, diputada. Tengo un par de preguntas muy concretas. La primera tiene que ver con la cuestión de la retroactividad en la sustitución de jurisprudencia. Al parecer, bueno, en esta parte de la sustitución de jurisprudencia, no sé si se maneje esto de que no puede ser retroactiva, aplicarse retroactivamente, dado que los derechos ganados, pues constitucionalmente se establece de que no pueden ser afectados, pero en la sustitución de jurisprudencia, pues es un tema creo que incluso ha llevado a ciertos debates. Entonces, esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, también muy concreta, es ¿cuánto tiempo tendríamos para ampararnos en caso de que se llegue a sustituir la jurisprudencia? Gracias. ¿Señal? Apenas se escuchó, creo que sí, tenía problemas con la señal, no se escuchaba nada, ahorita ya, si quiere, ya puede participar. Adelante. Bien, a ver, de lo que te entendía, te alcancé a escuchar es sobre la jurisprudencia. Efectivamente, mira, la jurisprudencia, de hecho, por ejemplo, la Suprema Corte, una vez revisándola y demás, tienen que checar bien, analizar bien, efectivamente, y esa fue una petición que nosotros hicimos precisamente en ese foro de Parlamento Abierto, que que la ley hace los tribunales cuando la aplica a 5 casos concretos sometidos a ellos y la generalizan. Es por eso que ellas los toman, porque hay muchas demandas de este tipo. Estamos hablando de verdad infinidad, los tribunales están llenos, ¿sí? Dice, en México toca a los tribunales federales establecer la jurisprudencia. Para que exista es necesario que la interpretación de la ley se aplique a casos concretos, se repita en 5 ocasiones siempre en el mismo sentido y se generalice. Y realmente, díganme si no se cumple este principio. O sea, realmente la Corte tiene razón como para tomar esta jurisprudencia, decir, caray, pues entonces, ¿qué está pasando? Pues tenemos que analizarla. O sea, ahí le damos la razón. Lo que no le daríamos la razón es que dictaminara en el sentido opuesto para que se violenten los derechos laborales, como tú ya lo habías comentado, que sería un retroceso, porque los derechos laborales no deben de ser en retroceso, ya son derechos adquiridos, y como derechos adquiridos ya ahí se quedan. Entonces, esa es la lucha, ¿sí? Entonces dice, la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en múltiples ocasiones llena los vacíos que deja la ley. Es decir, por eso esta es esta iniciativa para llenar ese vacío de lo que ya estuvimos hablando, de toda esa disparidad, de toda esa brecha, de toda esa descomposición jurídica que hay porque no les da certeza jurídica a los trabajadores. Entonces, eso es lo que estamos pretendiendo con esta iniciativa. Y así la Suprema Corte ya no tiene que meterse, porque entonces ella va a decir, esta ley ya está hecha y está hecha bien. Entonces la asumo en los tribunales. ¿Sí me explico? Y ya se lleva hasta allá donde tenga que llegar. Entonces, no sé si me explico en esa parte. Entonces, es por eso la importancia de saberle, o más bien no de saberle, sino de entender el contexto principal o la médula de esta iniciativa para que se lleve a cabo, ¿sí? Donde ya, miren, porque
Desafortunadamente, todos estos casos entran a los tribunales laborales. Los tribunales laborales no lo resuelven, lo que ya platicamos, y van a parar a la Suprema Corte. Por eso la Suprema Corte los absorbió, ¿sí? Entonces, pero ahora hay que ver el dictamen. Si el dictamen viene en un sentido que no se violentan los derechos laborales de estos trabajadores del apartado A, que los mantengan allí, y los del apartado B acá, estamos del otro lado, ¿sí? Se cumple el principio, ¿sí? Pero si en dado caso de que fuera lo contrario, entonces es ahí donde entra la dinámica con ustedes como sindicato, a pararle en la Cámara del Congreso. ¿Saben qué? Tenemos este problema en la Suprema Corte de Justicia porque esta jurisprudencia la modificó así y así, nos contraviene nuestros derechos laborales y necesitamos que esta reforma se pase, ¿sí? Yo se las hago llegar, me comprometo a hacérselas llegar, no la tengo aquí en el momento, entonces se la hago llegar ahí a Manuel para que se las comparta, y igual también a Raúl, entonces que la tengan. Pero prácticamente lo que dimos es un bosquejo de todo esto. Entonces, si viene ahí aparte también otras cosas, que es muy amplia pues la iniciativa, miren, ya vamos a tener 2 horas aquí. Entonces, entonces hay que tener bien claro nada más esa parte, lo medular de la iniciativa, para que ustedes la puedan defender, porque es a beneficio de todos ustedes, ¿sí? Y estamos aquí en contacto. Pues muchísimas gracias a todas y todos por haber asistido a esta conferencia. Ya les pusimos en el chat de esta sesión un link para que se puedan unir a un grupo de WhatsApp que abrimos sobre este tema, esta temática, esta problemática, mejor dicho, del posible cambio de los trabajadores del apartado A al apartado B. Ahí también vamos a compartirles la presentación que el día de hoy nos dio la diputada, y vamos también ahí a compartir la iniciativa que presentó, esta que hemos estado comentando, y otros materiales también que van a ser fundamentales para estar al tanto de todos estos temas, ¿no? Y también ahí las acciones que se puedan realizar en los próximos días. Sobre todo, les digo, considerando la posibilidad de que el lunes, que tenga sesión el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pues se pueda ya estar discutiendo esta iniciativa de sustitución de la jurisprudencia 1/96, ¿no? Entonces, bueno, una moción, Raúl. ¿Sí? Una moción, Raúl. Sí. Un favorzote con los coordinadores, les puedo pasar algunos contactos de algunas organizaciones sindicales para que se sumen al proyecto de ustedes, si les parece. Claro, y yo igual, el hecho de que esté en función acá, aclaro, en lo que yo les pueda apoyar en mi tiempo libre, cuenten con una servidora. Nada más sería cuestión de organizarnos, porque sí traigo la agenda ya muy saturada con el nuevo cargo, pero sí aclaro, lo medular es lo laboral, estoy preocupada por todo esto. Entonces eso lo vamos a seguir llevando, nada más yo debo de ser bien respetuosa de mi tiempo que tengo que dedicarle, lo que es a mi área, y en tiempo como sábado y domingo a lo mejor sí podemos programar, ¿sí? Perfecto, entonces muchísimas me gracias. Despido de ustedes, yo quedo atenta, encantada con ustedes, y les comparto en un momento, se las mando ahí a su WhatsApp la iniciativa. Entonces me despido de ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Sí, un abrazo. Hasta luego. Y no al apartado B. Eso no es al todo. apartado B. No a la sustitución de la jurisprudencia 196. Sí, ya empiecen, porque gracias. no, se va esto y olvídense. Órale, bien. Pues, gracias. Hasta luego. Pues gracias a todas y todos por acompañarnos, y pues estamos ahí al pendiente de lo que pueda suceder en los próximos días. Perfecto. Gracias, Raúl. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Y pues, a todos. Les comento que próximamente tuvimos problemas técnicos para poderlo transmitir por el canal de YouTube del SUTIEMS, pero bueno, ya se grabó esta sesión, se va a subir al canal de YouTube del SUTIEMS. Les vamos a pasar el link para que puedan observar nuevamente esta conferencia, y también difundir con los más trabajadores que se pueda, para que estén atentos de esta problemática. Pues muchas gracias a todas y todos, y estamos en contacto. Hasta luego, Raúl. Muy bien. Hasta luego, Fernando. Gracias. Hasta luego, Manuel. Ahí luego hablamos. Andaban por ahí, y a los demás compañeros de la FENACYT. Saludos. Vale, gracias. Gracias. Saludos a todos.